Amén. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Bendecidos? Qué rico verlos, qué rico tenerlos en este lugar. Bien importante el anuncio para nosotros de apagar el celular, así que le invitamos a que se cerciore de que su celular esté en silencio o si lo quiere apagar, mucho mejor. La idea es que no nos interrumpan. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de poner el teléfono en silencio. Muy bien. En segundo lugar, invitarles a nuestra cena de pareja, nuestra vigilia que tenemos ya esta semana, con el favor de Dios, ya otro mes que al parecer ya casi se va acabando, pero Dios es bueno, amén, en medio de todas las cosas, el Señor es bueno y seguimos de su mano adelante. Así que le quiero invitar a que se prepare entonces en este momento para que escuchemos la palabra. ¿Viniste dispuesto a escuchar la palabra del Señor? ¿Seguro? Muy bien, espero que Dios hable a su vida muchísimo y le pido que por favor esté dispuesto para esto que sé que necesitas escuchar. Quiero empezar contándote lo siguiente. Hace un tiempo atrás tuve el privilegio de estar pastoreando en un municipio. Yo les he contado tal vez la anécdota antes de este lugar y allí o en ese lugar recuerdo una historia particular. Que de esta historia tengo muchas lecciones o aprendizajes que el Señor me ha dado y me gustaría compartirles parte de esas lecciones. Recuerdo que allí a ese lugar cuando yo llegué asistía una familia, una familia a la iglesia, por cierto, tratando siempre de buscar a Dios, de ser los mejores creyentes, de tener siempre esa relación que todos queremos cultivar. Y a la vez vivían un sinsabor o una situación muy complicada acerca de que el esposo, el señor de la casa, hacía 8 años atrás había caído preso. Lo habían privado de la libertad porque pues ya usted se imaginará, había sido encontrado en delitos, se dedicaba a cosas en su momento pues que no eran tan legales y por esta razón lamentablemente cayó preso. Más o menos de 8 a 10 años la condena, pero ya cuando yo llego al lugar me entero de que él está próximo a salir bajo libertad condicional. Los abogados han estado gestionando la situación para que él pueda salir y pueda estar o terminar de pagar la condena, pero ya pues en casa con su familia y haciendo algún tipo de presentaciones mensualmente con las autoridades competentes. Así que efectivamente la situación se dio y recuerdo que antes de que se diera, la esposa de él estaba un poco conmocionada entre el sinsabor de la alegría, pero también la preocupación. La alegría pues porque iba a tener a su esposo en casa, papá de sus hijos iban a poder disfrutar de su esposo, pero también la conmoción porque lamentablemente a veces habían inconvenientes fuertes entre ellos como pareja, aún él estando en la cárcel. Y lamentablemente esta situación lo llevaba a tener pues grandes problemas, no solo a ellos, sino también con los chicos. Él también tenía a veces momentos en que su carácter no era el mejor, donde tratarle era difícil, donde el mal ambiente asomaba a la puerta de la familia, así que también estaba la preocupación de cómo iban a hacer las cosas después de 8 años sin convivir. Así que la situación se dio, como le cuento, hubo libertad para este personaje, sale y tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de hablar con él, de visitarlo en su casa, de pastorearle de alguna manera, de que compartiéramos historias, de que él abriera su corazón hasta cierto aspecto, de contarme situaciones de su niñez y especialmente de su adolescencia, que lamentablemente lo llevaron a esa vida que lo había pues privado de la libertad por varios años. Influencias, malas influencias y diversas situaciones que usted se puede imaginar. Traumas, pero sobre todo descubrir que esta persona pues era una conocedora de Dios en el sentido de que su mamá le había criado prácticamente en el evangelio, desde niño le habían llevado a la iglesia, su mamá también la conoció, una mujer piadosa, una mujer de Dios, y lo que se temía sucedió. Semanas después de que él salió de la cárcel, particularmente la situación con su esposa fue tremenda, terrible, muchas complicaciones familiares, diversas complicaciones y para colmo de males, este personaje recae en sus antiguas actividades, recayó en las mismas andanzas, lo que incurrió en que fuese otra vez como tal puesto en la cárcel nuevamente, porque las autoridades pues vuelven a hallarlo culpable, bueno, lo capturan en medio de una escena complicada y lamentablemente este personaje vuelve a caer preso. De esta historia, bueno, sé que él hasta el día de hoy no ha salido, continúa en la cárcel y lamentablemente ese matrimonio se dañó, se laceró, ella
hizo una nueva vida, se fue del lugar, hasta hace poquito supe que se había ido del lugar, de ese municipio, hacia otro lugar queriendo huir de toda esa situación y de tratar de sanar el infierno que lamentablemente pues había vivido. Esta situación me deja una enseñanza particular y es que este personaje, aunque le dieron unos días o un tiempo de estar en libertad externa, nunca fue libre internamente acerca de la vida que llevaba. Siempre fue prisionero del pasado, siempre fue prisionero de los malos pensamientos, siempre fue prisionero de las malas decisiones, siempre fue prisionero de los traumas de la niñez. Nunca pudo ser libre de eso o hasta en su momento no lo era. Vuelvo y digo, aunque fue puesto en libertad externamente, con su carácter y con su vida demostró que el hombre interno todavía seguía preso. Preso del pecado, preso de todo lo malo. Y hizo vivir en prisión a su familia en medio de esas situaciones difíciles que ya le comenté que vivieron. Y reflexiono diciéndote lo siguiente: definitivamente la libertad externa no significa nada si no hay libertad interna. Así de sencillo. Y vuelvo y te lo digo, en otras palabras, de la libertad interna depende la libertad externa. Una persona puede ser libre, no estar tras de las rejas, puede que no esté encarcelado, literalmente hablando, físicamente hablando, privado de su libertad, pero puede que viva prisiones internas, hablando de muchas áreas que pueden aprisionar a una persona. Por eso reflexiono y me gustaría que también reflexionaras conmigo acerca de esto. De la libertad interna depende la libertad externa. Es gran cantidad de personas que con mucho dinero, con muchas poder adquisitivo, lo han trabajado, lo han costeado para tratar de vivir en la plena libertad de hacer lo que quieren, de alcanzar lo que quieren, pero se imaginará usted la cantidad de personas con mucha riqueza que viven prisioneros de malos sentimientos, de malas conductas, de pecados, de situaciones internas terribles. La vida no son solo las 4-3. ¿Sabe qué son las 4-3? La vida no es solo las 4-3. Los 4 ladrillos, los 4 cartones y las 4 llantas. Las 4-3. ¿Sí? Y se dice, se lo digo de esta manera porque se dice que la gente lucha siempre por tener eso: casa propia, profesiones y carro. Y la vida es más que eso. Gente que tiene eso y más se sienten prisioneras, internamente hablando. Y en ese orden de ideas, me parece a mí preciso hablarte de esto, entendiendo todos en el auditorio, de que cuando hablamos de libertad interna estamos hablando de ser libres acerca de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, acerca de nuestro corazón, acerca de la identidad que tenemos, acerca de lo que vivimos. Me refiero a eso, a esa libertad interna de la que Pablo, el apóstol, en las cartas, en la Biblia, se refiere cuando nos habla del viejo hombre y el nuevo hombre. Esa libertad que Cristo precisamente nos garantiza que vive una persona cuando le recibe. Esas cosas internas a las cuales muchos tal vez no hablamos, pero a veces las evidenciamos en nuestro llanto, en nuestras conductas, en nuestra manera de ser. Prisiones internas que no nos dejan. A continuación te voy a poner ejemplos, pero particularmente hago hincapié en esto porque si de algo nos promete Cristo, ser es libres. Es decir, que si algo nos promete la palabra y el Señor Jesucristo en su palabra, que proporciona o causa, Él en la vida de una persona, cuando esa persona le recibe, es libertad. Jesús, en alguna oportunidad en Lucas 4, estando en la sinagoga, predicando o enseñando, le dan la oportunidad de leer el rollo y lee Isaías y allí se cumplió una palabra cuando él lee esa profecía. Esa profecía decía Jesús leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y luego vuelve a decir, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Creo que hemos escuchado mucho eso, pero te lo menciono para que sepas que el ministerio de Jesús incurrió en poner en libertad a la gente. Y particularmente hablando de esa libertad interna. Cuando invitaba, vengan a mí todos los cansados y trabajados, gente cargada internamente, aprisionada por las situaciones de la vida. Además, en una oportunidad, gente que lo seguía, que creyó en él, él les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen en mis enseñanzas. Y les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Les promete sin titubear libertad. Entonces estos señores le dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. No te haces entender cuando hablas de libertad. ¿A qué libertad te refieres si nosotros somos gente libre?
Y Jesús les dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Refiriéndose a las prisiones internas del pecado, de todo lo malo, espiritualmente hablando, que puede oprimir a una persona. Y le añade la cereza en el pastel en ese discurso. Les dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, a la hora de hablar de libertad, fue muy claro. Fue lo que prometió. Es lo que nos quiere decir y es lo que te dice. Ahora, te lo vengo diciendo porque tenemos gente, incluso creyente, que todavía no se siente verdaderamente libre. Hay gente que todavía lucha con algunas cosas y se sienten todavía esclavas, aprisionadas de ciertas conductas, de ciertos temas espirituales, emocionales y circunstanciales. Empecemos por el pecado. Hay mucha gente que todavía tiene ataduras pecaminosas, pecados que controlan sus vidas. Hay gente que todavía no tiene el control sobre ciertas debilidades. Todos aquí, por ser seres humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual cada nadita estamos siendo tentados y somos tentados a caer en ella. Tú no te alcanzas a imaginar la cantidad de gente que tiene luchas sexuales. Tú no te imaginas la cantidad de gente que lucha con la pornografía, que lucha con todo ese tipo de la fornicación, con ese tema sexual. Es una cosa de locos. Tú no te imaginas la cantidad de gente que ama a Dios, pero que todavía está prisionera de una adicción, del cigarrillo, de las drogas, del alcoholismo o de cualquier tipo de cosa que está mal, que te perjudica a ti, pero que te maneja. Y muchas personas todavía se sienten así y llevan años en esa situación. Y vienen a la iglesia, levantan sus manos, reciben de Dios, reciben su palabra, pero todavía se sienten prisioneras de pecados, ataduras espirituales, hablando de maldiciones generacionales. A veces uno ve un patrón repetitivo de pecado en una familia, lo hemos hablado muchas veces. Y esto se repite, y aunque uno odia eso de su familia, uno también termina haciéndolo. Es como si eso o ese mal terminara manejándote. Me refiero a esas prisiones. Eso es estar aprisionado. Y ni hablar de las áreas emocionales. Ni hablar de las circunstancias emocionales que manejan a una persona. ¿Cuántas personas sus emociones les manejan? Hoy en día el tema de la depresión, que está tan a flor de piel, que hace unos días predicábamos acerca de la depresión, ¿lo recuerdan? El mensaje titulado Modo Depresión, donde predicábamos acerca de las emociones, de la tristeza que se mantiene en el tiempo, de esas circunstancias que nos causan mucha frustración, de esas debilidades emocionales, de ese carácter débil, de esa depresión que perdura. Y yo me llevé una gran sorpresa cuando prediqué ese mensaje, recibir muchos mensajes de parte de muchas personas de la iglesia, testimonios y también de otros lugares, de otras iglesias, gente que escucha los mensajes de este lugar y decía, gracias pastor por esa palabra, pero sobre todo ver cómo la gente realmente se sintió identificada y son muchos los que viven ese tipo de prisiones. Gente que se quiere quitar la vida, gente que hoy amanece bien, pero mañana mal y pareciera que su emoción dictamina su día. Hoy me levanté con el pie derecho, hoy me levanté con el pie izquierdo y así les va. Prisioneros de lo que sienten, prisioneros de las emociones, de la frustración. Y escúchame muy bien, ni hablar de las situaciones. Hay gente prisionera de enfermedades. Que lamentablemente hay una enfermedad que está asediando sus vidas y esa enfermedad les manipula para sentir, para creer, les manipula para su estado de ánimo. Es una enfermedad que se apoderó no solo de su cuerpo, sino también de su espiritualidad. Y está bien que hay enfermedades que Dios no sane. Él todas las puede sanar, pero por soberanía hay cosas que no quiera quitar. Por muchos propósitos indefinidos. Es ahí donde realmente una condición como una enfermedad no puede ser, señoras y señores, quien dictamine si somos libres o no. Situaciones como los fracasos, las rupturas de amor, las relaciones. Tú no te imaginas la cantidad de consejos que uno da en este ejercicio pastoral en el tema del amor. Gente que se siente aprisionada por una relación tóxica y están allí, viviendo un infierno, pero siguen allí, prisioneros. Ni hablar de esas condiciones de muchas personas. Es fuerte cuando nos enteramos que llegó un cáncer a la familia, cuando llegó un autismo a la familia, cuando llegó una condición especial a la familia, donde es una condición que humanamente no se puede cambiar y hay que aprender a vivir con ella toda la vida. Es una situación que a muchos los puede sentir aprisionados, ¿o no? Es una situación que a muchos los puede hacer sentir frustrados. Y también
te quiero hablar de los malos hábitos. Hay gente aprisionada de los malos hábitos y de las malas conductas. Ejemplo, la irresponsabilidad. Hay gente que es buena siendo irresponsable. Muy buenos son. Hay gente muy buena siendo perezosa. Hay gente muy buena siendo deshonesta. Malas conductas, que como lo he dicho en muchas predicaciones, nos toca tratarlos más por su defecto que por su cualidad. Gente prisionera de esas malas costumbres que han tenido y que han llegado a su vida. Frente a esto hay tres realidades que no podemos negar. Primero, el diablo empujando, ¿no? El diablo empeorando la situación. En segundo lugar, gente que no ha entendido porque todavía no tiene una vida con Cristo, no han entendido qué es ser libres. Y se autoengañan diciendo que porque nadie maneja sus vidas, entonces son supremamente libres porque le dan rienda suelta a todos los deseos de la carne, entendiendo nosotros que son esclavos del pecado. Y en tercer lugar, los creyentes, los que de alguna manera queremos vivir en esa libertad, pero que tenemos luchas graves. Estas tres realidades, señoras y señores, la viven a veces también los creyentes, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿será que no conocen a Cristo? Tenemos que entender algo antes de responder esta pregunta, y es que la vida espiritual es una lucha. Aló, la vida espiritual es una lucha que tenemos, algunas de parte del diablo, otras de parte de esta misma carne, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero hay una reflexión aquí. Cristo, señoras y señores, sigue siendo la solución porque es el único que promete que una persona con él puede ser libre. Es el único. Y en este orden de ideas yo te quiero decir que el remedio ya lo conoces. ¿Qué faltará? ¿Qué faltará? ¿Qué faltará en medio de estas situaciones? ¿Qué faltará en medio de estas circunstancias? Yo considero que falta es entender qué es libertad. Porque a veces los términos desde la iglesia o desde el púlpito a veces son muy efímeros, la gente no los entiende. Bueno, Jesús me promete libertad, pero ¿qué es ser libre? ¿Cómo vivir eso? ¿Cómo experimentarlo? ¿Sabes? Yo creo que el tema de la libertad es algo que la gente tiene que comenzar a entender, interiorizar. Y pretendo en esta predicación, en esta enseñanza decírtelo. Pero quiero empezar por ahí, diciéndote definitivamente que la libertad en Cristo, aunque tenemos luchas, la Biblia nos enseña que el enemigo, el diablo y el pecado ya no tienen poder sobre nosotros. Y yo creo que eso, antes de que digamos amén efusivamente, tenemos que interiorizar y gestionar esa verdad. Una persona necesita entender que realmente en Cristo la libertad se da porque el enemigo y el pecado ya no tienen poder sobre ti. En ese orden de ideas, la Biblia dice que cuando el Señor murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios. Y más adelante dice el texto, el pecado ya no es más su amo. Y yo creo que esa verdad necesitamos interiorizarla. Usted tiene que entender que si usted vive con Cristo y tiene a Cristo, el pecado ya no puede manipularle ni aprisionarle. Y si te aprisiona es porque le damos permiso, porque poder ya no tiene. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, aquí no es que el pecado me está manipulando. Si estás con Cristo es que tú le diste permiso, porque amo tuyo ya no es, según la Biblia. Entonces aquí es más un tema de negociar es con el pecado, porque poder ya no tiene. Sin Cristo sí tiene todo el poder para manipularte cuando sea. Aló, sin Cristo sí tiene el poder para manipularte cuando quiera, pero con Cristo ya es que tú le das permiso. Porque poder no tiene. Ahora, imagínense este texto que lo dijo también Pablo. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Si hablamos de posiciones, ¿dónde nos está colocando la Biblia a nosotros? Arriba. Está colocando a Satanás abajo cuando estamos con Cristo. Y también se dice en la palabra, por lo tanto Cristo en verdad nos ha hecho libres, nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen. ¿A quién le está adjudicando la responsabilidad de esclavizarse? No al diablo, no al pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre ti. Y yo considero que esta libertad la podremos vivir si entendemos esto. Te quiero decir que fuiste llamado a ser libre. Vuelvo y lo digo. Te digo que fuiste llamado a ser verdaderamente libre.
Y alguien tiene que celebrar esto, que hay esperanza. Por eso no podemos vivir engañados, señoras y señores. No vivas prisionero de prisiones, valga la redundancia, que Cristo ya derrotó y de las cuales ya nos hizo libres. Ya es porque queremos. Y en ese orden de ideas, en la Biblia hay un individuo que habla mucho acerca de libertad. Una persona que habla mucho de libertad. Y es paradójico porque este personaje que habla de libertad estuvo por lo menos 5 veces preso. Vuelvo y lo digo, estuvo por lo menos 5 veces preso. Y habla de libertad. Habla de libertad vivencial, no de labios para afuera. Es Pablo, el apóstol. Estuvo preso en Filipos, estuvo preso en Cesarea, estuvo preso en Roma 2 veces y se dice por la tradición que también estuvo preso en Jerusalén. Cada una de ellas con un lapso larguito de tiempo. La Biblia dice que en el primer encarcelamiento en Roma escribió 4 epístolas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y si tú las lees, leerás a un hombre con un espíritu libre. Leerás a un hombre que aunque está tras las rejas, escribe como alguien que realmente entiende, escuche, que la libertad no depende de la condición. ¿Usted cómo leería o cómo interpretaría que es una persona que está en prisión y le escribe a la gente de afuera, gócense en el Señor? Que cuando escribe en Filipenses la palabra que más se repite es alegría, felicidad y gozo. ¿Cómo interpretas tú que es por dentro de ese individuo que escribe eso estando preso? ¿Te parece que es una persona que realmente ha entendido qué es ser libre? En ese orden de ideas, escúchame, quiero decirte que él fue puesto en la cárcel por predicar a Cristo, por hacer el bien. Pero escribe como alguien libre, escribe del gozo, de la esperanza, del agradecimiento, escribe de libertad, escribe acerca de la salvación. Y la verdad, si yo le contara a Pablo acerca de las prisiones que yo vivo, emocionales, yo creo que Pablo me da un coscorrón. Mano, qué vergüenza yo contarle a Pablo mis supuestas prisiones. ¿Eso? Usted no se imagina lo que yo viví en Cesarea, me diría Pablo. No se imagina lo que yo viví en Filipos cuando estuve preso realmente. Y él me diría, la libertad no depende de una condición, la libertad depende de una persona que es Cristo en mi vida. Y si tengo a Cristo realmente soy libre. Lo digo porque Cristo quiere hacerte libre internamente para que externamente se pueda modelar. Hay lugares y hay iglesias que quieren hacer que la gente cambie primero externamente su manera de vestir, su manera de comer, su manera de hablar, no primero enseñando a cambiar internamente. Y el orden bíblico es cambiar primero por dentro. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, Pablo nos enseña y nos reta acerca de qué es ser verdaderamente libre y nos va a hablar un preso. Nos va a hablar un preso. Y te quiero hablar para encarnizar esto muy bien acerca de la primera vez de cuando Pablo estuvo preso en Filipos. Hechos 16 nos narra su historia y nos cuenta detalles de Pablo estando en la cárcel, detalles muy retadores, detalles que hablan acerca de cómo es una persona de espíritu libre. Libertad que Cristo también quiere en ti y en mí, y te voy a mencionar esas características. ¿Estás listo? Específicamente me enseña Pablo con su condición de cárcel, pero con un espíritu libre, no amargado, no oprimido por la situación ni por la circunstancia. Me enseña que ninguna prisión puede detener a la gente de espíritu libre. Esperaba más posibilidad, pero no importa. A las 10 de la mañana pasa algo. Bueno, es que no dejan terminar. Así que a continuación, entendiendo la historia de Pablo encarcelado en Filipos, te voy a mencionar cuáles son las características de una persona libre de espíritu. ¿Estás listo para escucharlas? Primero, la gente de espíritu libre trastorna. Yo casi no hago esto, pero me toca hacerlo en este culto. Dígale que está a su lado. Trastorna. No coja mañas, ¿ok? No es para que acá nadie le diga. Trastorna. Hechos 16:16. Miremos por qué. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Pregunta técnica. El texto comienza hablándonos de prisiones. ¿Quién estaba aprisionada por un espíritu? Una joven.
se encontraba esclava, no es libre. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos, es decir, que tenía gente también que era su dueña, que la manipulaban, es decir, que esta muchacha estaba oprimida por dos lados, espiritualmente y físicamente. Y el texto sigue diciendo, 17, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, está hablando Lucas, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se le salió la chispa. Se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. ¿Cómo quedó la chica? Diga conmigo, libre. Una persona de espíritu libre puso a otra en libertad. Siguiente versículo, 19. Dice el texto, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar. ¿Quiénes más eran esclavos? No podemos practicar esto que enseñan. Los romanos. Del paganismo, de sus propias costumbres paganas. Pero el texto sigue diciendo, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. 23, primera parte, los golpearon severamente y después los metieron ¿dónde? En la cárcel. ¿Sabe? La gente de espíritu libre trastorna. Pablo, con echar fuera el demonio de la chica, causó paz en la ciudad. Alboroto, la gente se le vino encima y hasta en la cárcel cayó. Quiero decirte una cosa, así es la gente de espíritu libre. La gente de espíritu libre muy pocas veces le causa paz a otros. Nosotros como creyentes a veces solo tenemos la paz como medición de la voluntad de Dios. Si siento paz, lo hago. ¿Qué causó Pablo con poner en libertad a esta chica? Paz. La Biblia dice que hubo alboroto en la ciudad. Y te quiero decir, querido amigo, que la persona de espíritu libre siempre va en contravía del sistema. Por lo tanto va a haber choque. Así que te quiero decir de entrada que si tú quieres a alguien de espíritu libre, eres alguien que aunque no quieras te vas a ganar algunos enemigos. Eres persona que lamentablemente, digo lamentablemente porque idealmente sería que no trastornaras, que Pablo hubiese llegado allí todos, gracias Pablo por hacer libre a la muchacha, qué bendición que nos trajo a Cristo. Dice la Biblia que los golpearon, que la gente estaba molesta, que hubo alboroto en el pueblo. Eso causa a la gente libre revoluciona, la gente libre va en contra de ese sistema pecaminoso. La gente libre quiere poner en libertad al lugar que está en esclavitud. Y si tú quieres ser una persona de espíritu libre, por favor no tengas como medición o solo señal de la buena voluntad de Dios la paz, porque muchas veces hacer la voluntad de Dios implica que no haya paz. Gracias. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Te quiero decir que Pablo y Silas alborotaron la supuesta paz, porque el texto dice que los oprimieron. Y más adelante el texto dice que los pusieron en la cárcel porque llegaron como alborotadores. Estos judíos han alborotado la paz de los filipenses. Paz, un lugar donde la gente está endemoniada, paz. Paz en un lugar donde la gente vive del paganismo, paz. Paz donde la gente dice no podemos hacer las cosas de Dios. ¿A ti te parece que eso es una sociedad de paz? Una sociedad de caos. Y por esa razón es que Pablo y Silas vivieron esa circunstancia. Fueron trastornadores. Te quiero decir lo siguiente, tú que me oyes, permítele a Jesús que trastorne todo lo que te aprisiona. Y en el momento de Jesús contrarrestar lo que te aprisiona, va a haber caos. De verdad que yo estoy más convencido hoy, más que nunca, que la pasividad no es de Dios. La pasividad, tranquilo. Por mucho tiempo hemos creído que el Espíritu Santo vuelve feministas a los hombres, los vuelve femeninos, perdón.
de los bebés. Es que la paz de Dios. Esto es la vida cristiana. Trastornar, revolucionar, ni hablar de Daniel cuando llegó a Babilonia, de sus 4 amigos, de sus 3 amigos, que dice la Biblia que Nabucodonosor levanta una estatua, no se arrodillaron y trastornaron el lugar. Nabucodonosor se enfureció, los funcionarios querían matarlos, los metieron a un horno caliente. Alguna oportunidad prediqué eso. ¿Cuál paz? La gente de espíritu libre causa trastorno en la sociedad, le causa trastorno a la familia. Si tú quieres ser libre de lo que te aprisiona, eso es ser un revolucionario del sistema que llevas. Es no querer vivir como estás, es sentir que hay prisiones de las cuales tienes que ser ¿qué? Libre. Y en ese orden de ideas, escúchame, el bien casi siempre es escandaloso para la comunidad del mal. Hacer el bien es escandaloso. Hacer el bien procura escándalo. Hacer el bien no todos aplauden, causa también conflicto. Y te quiero decir, además, que la gente de espíritu libre fue llamada a entornos que necesitan ser libres. Te quiero decir que Pablo está en Filipos por mandato de Dios. Un tiempo anterior a el texto en Hechos 16 dice que tuvo una visión de un varón macedonio que lo llamaba Macedonia y le decía, ayúdanos. El Espíritu Santo le había prohibido a Pablo ir a 2 lugares. Luego tiene la visión, el Espíritu Santo redireccionándolo a donde tiene que ir. Por eso va a Filipenses. Pablo y Silas están en Filipos porque Dios les dijo que fueran allá. Estaban tratando de cumplirle, de obedecer a algo que Dios les dijo. ¿Y qué causó su libertad? Diga conmigo, trastorno. Trastornó un lugar. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Por eso la gente de espíritu libre fue llamada a esos entornos donde se necesita libertad. Y el de espíritu libre quiere obedecerle a su Señor. El de espíritu libre quiere hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Le hablo a usted, la esposa, al esposo, le hablo a usted, el joven. Dios seguramente te ha colocado cosas que tienes que hacer, que tienes que arreglar en tu vida personal. La gente de espíritu libre procura obedecer lo que Dios le ha dicho. Pablo estaba allí cumpliendo una visión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, siempre hay un plan de liberación esperando a que tú lo ejecutes. Dios tiene un plan para ti. Dios te quiere mandar a un Filipos, te quiere mandar a un lugar donde se necesita que haya libertad. Y como tú eres gente de espíritu libre, hay que ir. Hay que ir a ejecutarlo. Por eso necesitas ser verdaderamente libre, porque tu libertad beneficiará a otros en prisiones. La libertad que Pablo vivía en Cristo benefició a una chica endemoniada. Benefició a una muchacha que estaba viviendo en la opresión de un espíritu y de unos amos. Y esta libertad causó trastorno. Pablo se exasperó, se incomodó, leímos, ¿no? Se puso un poco fuerte. No le gustó mucho todo lo que pasaba, que esta muchacha lo asediaba con ese espíritu. Y la Biblia dice que Pablo actuó. La gente de espíritu libre es gente que no se queda quieta. Es gente que responde ante la necesidad. Vuelvo y lo digo, la pasividad espiritual no es de Dios. La pasividad espiritual no es meramente libertad. La joven tenía un espíritu que en griego es el espíritu de Pitón, una serpiente. No sé si alguien había escuchado eso antes. Pero no solo era esclava por un demonio, sino también por unas personas. ¿Recuerda que tenía unos amos que cobraban cuando ella adivinaba? Era esclava también de unas personas. Que te quiero preguntar, ¿a ti qué te aprisiona? ¿Cosas espirituales o cosas naturales? Puede ser cualquiera. El objetivo de identificar esto es entender la libertad completa que Cristo nos da. Esta chica fue libre de todo, del demonio y de sus amos, porque la libertad que Cristo nos da es completa, es entera, es integral. Y esto quiere el Señor contigo. La Biblia, gracias a Dios, no dice que la chica fue libre y volvió nuevamente a recaer, sino que esta chica fue verdaderamente libre, es decir, que no volvió a sus andanzas, como el ejemplo que te puse al principio de este personaje que volvió a retroceder. Mi hermano, si el Señor te ha hecho libre de cosas y ya tú vienes caminando con Cristo hace tiempo, por favor, procura no retornar al lugar de donde Dios te sacó. Porque el texto también en la Biblia, en los evangelios, nos enseña a Jesús que el demonio cuando sale de una persona se va y se busca 7 peores.
y regresas si la casa está vacía. Ese es el punto clave del pasaje. Si la casa está vacía, la vacía es que salí pero no fue llena con nada. Y cuando el Señor nos hace libres de algo, tenemos que llenarnos con Cristo para que cuando regrese el enemigo nos encuentre llenos del Espíritu Santo. En ese orden de ideas, señores y señores, nuestra libertad a Cristo le implicó una gran batalla. Quiero decirte que la libertad siempre ha implicado guerra. Investiga por la independencia de un país. ¿Cómo se independizó un país? Investiga por la libertad que logró un país y notarás que hubo primero una guerra. ¿A ti quién te dijo que la libertad no costó una batalla? Cristo le costó ponerte en libertad la cruz. ¿Y tú te imaginas cómo se movía el mundo espiritual cuando Cristo cargaba la cruz? ¿Te imaginas la batalla espiritual que se movía? Te quiero decir que mantenerte en libertad te condiciona a estar batallándola. Estar en libertad, cuidar tu libertad, te implica pelearla. No creas que de aquí en adelante ya soy libre. Tengo que cuidarme, tengo que decir que no, tengo que aprender la pedagogía del no, tengo que abstenerme ahora, tengo que cuidar eso que a Cristo le ha costado, que es completa libertad. Así que si tú quieres ser una persona de espíritu libre, vas a causar dos cosas. Vas a causar el bien, pero vas a incomodar al mal. ¿Estás dispuesto a eso? Otra vez, ¿estás dispuesto a eso? Dios quiera que sí. Pablo y Silas los golpean y los meten en la cárcel. Pero hay una diferencia. Van a la cárcel con la libertad de Cristo. Así que esta gente, en primer lugar, trastornó. La gente de espíritu libre trastorna. Pero segundo, la gente de espíritu libre testifica también. Quiero que leamos, versículo 22. Enseguida se formó una turba. Los golpearon. Versículo 23. Severamente, y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies del cepo. El cepo era un madero que se utilizaba para separar los pies del preso con huecos. Colocaban el pie ahí, cadenas, cerrado, y entonces habían dos posiciones. La primera era estar así, o la segunda estar sentados con los pies en el aire. No había comodidad cuando le colocaban cepo a una persona. El texto sigue diciendo, 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Imagínese usted el cepo. ¿Sí? Imagínese. Cepo. ¿Y a medianoche qué hacen estos locos? Orar. Y no dice la Biblia que oraban, sino que también cantaban. Eso nos dice mucho. Pero escucha esto. Un detalle súper importante en el relato. Dice el pasaje, y los demás presos, ¿qué hacían? Estaban, ¿qué? Testificando acerca de su fe. Entendemos por testificar, hablar, pregonar, hacerle entender a otros, evidenciar quién vive en uno, en este caso Cristo. Y el pasaje sigue diciendo, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les cayeron las cadenas. ¿A solo Pablo y Silas? ¿Quiénes se beneficiaron de esa oración? Todos los presos se les cayeron las cadenas. 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los presos se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. 28. Pero Pablo les gritó. ¿Qué le gritó? Detente, no te mates. Este es el mensaje que necesita escuchar la gente que se quiere suicidar. Detente, no te mates. Es el mensaje. Algún día predicaré acerca del suicidio. Y el pasaje dice, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz corriendo al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. 30. Después le sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién más recibió el testimonio del Señor? Sigue diciendo el pasaje. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con toda tu casa.
y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y los lavó las heridas. El que los había golpeado ahora le cura las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. 34. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían que creído en Dios. El de espíritu libre, diga conmigo, testifica. ¿Su pasada por la cárcel fue vana? No. Los presos escucharon el mensaje y el carcelero se convirtió. Pablo y Silas, sin embargo, escúcheme, lucha contra el sueño. Mire si el que está a su lado se quiere dormir y despiértelo. Métale un calvazo santo. ¡Aló! Bien, volvamos al tema. Señores y señores, aunque testificaron, Pablo y Silas viven el costo de ser libres. El costo de ser libres, ¿cuál fue? El sufrimiento. Tener un cepo, que los hayan golpeado severamente, que los hayan puesto en la cárcel, no implica que la pasaron chévere. Ser libre tiene etapas dolorosas. Quiero que por favor entiendas que testificaron acerca de su fe. En primer lugar, escúchame, solo la gente de espíritu libre tiene la capacidad de orar y de cantar en una crisis. Solo la gente de espíritu libre. La gente que tiene muchas prisiones y que no ha entendido la libertad de Cristo, en una crisis ni ora ni canta. Es más, es la razón por la que mayormente la gente que ya conoce de Dios deja de congregarse y de ir a las iglesias, porque están mal. Dejan de orar, dejan de cantar, dejan de buscar. Dios nos ayude, porque la gente de espíritu libre que entiende la libertad sabe que su libertad no depende de su condición. Pablo y Silas hicieron igualitico esa noche su devocional, la hicieron igualitico como si estuviesen libres. Aló. No importa dónde estaban, hay que orar. No importa dónde estoy, debo adorar, porque el Señor me hizo libre. Y gracias a que entendían esa libertad de Cristo, no se amargaron y no renegaron. La Biblia no dice eso. Cantar habla de su libertad. Cantar habla de su gozo por el Señor. Y gracias a que entendían esta libertad, lograron hacer esto. Escúchame, estaban allí siguiendo, ¿recuerdas? Una visión. ¿Lo recuerdas? Porque recibieron una visión despiertos. Por eso es mejor recibir una visión que un sueño. Por eso en la iglesia tenemos es una visión, no un sueño. Por eso en la iglesia tenemos es una visión, no sueño. Luche contra el sueño, luche contra el sueño. Estaban allí siguiendo una visión que Dios les había dado. Eran guiados por el Espíritu Santo, por eso cantaban. Ellos sabían que allí era parte gajes del oficio. Te voy a decir algo muy sanador, pero muy aterrador. Dios no nos promete que no sufriremos. Dios no nos promete que no sufriremos. Ellos estaban allí siendo guiados por el Espíritu Santo, por eso podían cantar y orar, porque sabían que estaban allí por consecuencia de haber hecho el bien, de seguir una visión que Dios les había dado. Así que si tú estás haciendo las cosas para Dios y en el camino no cosechas rosas en primera instancia, tranquilo, canta y ora. En tercer lugar, los guiaba el Espíritu Santo. Qué peligroso es que en una crisis a uno no lo guíe el Espíritu. ¿Qué pasa si en esa crisis Pablo y Silas comienzan a ser guiados por el rencor o el resentimiento contra Dios? Mire, Señor, donde estamos por servirte. ¿Qué pasa? Se tiran todo. ¿Qué hubiesen escuchado los demás presos? ¿Hubiesen escuchado el testimonio de Dios? No. Hubiesen escuchado gente decepcionada de Dios. Y algunos ahí presos queriendo creer, pues más se desaniman y dejan también de creer. Te quiero decir algo más. Dios no solo nos forma el carácter, sino que una crisis también revela el carácter. Una crisis demuestra realmente de qué está hecha una persona. Es que ustedes se ven tan lindos viniendo el domingo a la iglesia, hasta huelen rico. Se bañan bien,
Hermano, pastor, lo abrazan a uno, pero ¿cómo me encantaría verte en una crisis si la reacción es la misma? Te quiero decir más cosas. Dios está más interesado en formar mensajeros que mensajes. Le importa más el sujeto que lo que él diga. Y te quiero decir algo más. Tú necesitas orar porque esto nos descarga y nos recarga. Eso estaba haciendo Pablo. Ahora, a la medianoche, estos señores seguramente no podían dormir por la posición del cepo. ¿Recuerda el cepo? La posición era incómoda y además las heridas de los golpes que habían recibido. El dolor no los dejaba dormir, por lo tanto se pusieron a cantar y orar. Te pregunto, ¿a ti qué dolor no te deja dormir? Porque está comprobado que mucha gente nos quita el sueño, la preocupación y el dolor por muchas cosas. ¿Sabes qué hay que hacer? Predíquese a sí mismo. La oración y la alabanza, la oración y la adoración, hay que hacerlas porque aunque no solucionan el problema al instante, te traen libertad en el corazón. Te quiero decir que nuestras oraciones casi siempre no, siempre se mueven entre estos dos bandos. Apréndelo, entre el poder y la soberanía. Todos creemos aquí en el poder de la oración, ¿o no? Oraron y tembló, ¿no? Se abrieron las puertas y las cadenas cayeron. Pero no se te puede olvidar que la Biblia también enseña que la oración se mueve en la soberanía. Es decir, que la soberanía de Dios es incambiable por más que ores. Dios permitió que fueran a la cárcel y la oración no evitó la cárcel. Y a la gente le encanta que le hablemos del poder de la oración, pero no de la soberanía de la oración. De que por más que ores, hay cosas que tienes que pasar sí o sí. Como le pasó a estos dos señores. Ahora, cantaban. Imaginemos para identificar, usemos uno de los pozos del método inductivo. Imaginemos para identificar. Imagínate a Pablo y a Silas en la cárcel con el cepo cantando. ¿Qué cantarían? En medio del problema. Allá, ¿no? Cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas. Suficiente me serán. Silas, ¿qué es lo que dice la otra parte? Y Silas, en medio de este caos, cuando no puedo entender, ¿qué es lo que sigue? Confiaré en, eres tú mi refugio, y mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, y cantaba. Imagínense. No fallarás. Y cantaban estos señores. Adoraban a Dios. No había amargura. No había dolor en el alma. Habían alabanzas. Imagínate esta escena. Imagínate este momento. Y te quiero decir algo más. Te lo digo a ti, que eres líder de tu casa. Hay gente que te sigue, tienes hijos. Pablo era el líder de Silas. Y los seguidores siempre miran cómo su líder reacciona ante una crisis. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por esa razón, pilas cómo reaccionas, porque alguien te está siguiendo, alguien te está viendo. Silas miraba a Pablo, cómo reaccionaba. Pablo, cantemos. He decidido seguir a Cristo. Y Silas seguía a su líder. Es más, estaba ahí por seguir la visión de su líder, porque el que tuvo la visión fue Pablo. Yo creo que le dijo a Pablo, Pablo, ¿será que usted sí vio bien? Miren lo que estamos viviendo. Escúcheme. Siempre en las situaciones intensas, la obediencia y la adoración siempre se ponen en riesgo. Siempre. Y Pablo y Silas demuestran todo lo contrario. Lo importante que es adorar y orar en medio de la crisis. Porque el verdadero adorador se conoce en la crisis. O sea, un adorador en serio se conoce en un problema. No se conoce en otro escenario que no sea crítico. Y te quiero decir algo más.
La oración y la adoración producen terremotos afuera, pero producen paz adentro. Tembló en todo lado, pero adentro había ¿qué? Paz. Y te quiero decir esto que dijo Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, teólogo de la teología latina y padre de la teología latina. Él dijo así, hablando acerca de lo que vivió Pablo y Silas. Escuche esto. Aunque el cuerpo está encarcelado, aunque la carne está en prisión, todas las cosas están abiertas al espíritu. El espíritu siempre tiene libertad en todo lado. Y dijo esto más, que me encanta. Dijo, la pierna no siente la cadena cuando la mente está en el cielo. Oh, la pierna no siente la cadena. El cuerpo deja de sentir el dolor cuando el corazón está con Dios. Nunca se me olvidará el testimonio de la hermana de mi pastor Carlos, que falleció de un cáncer agresivísimo, de mucho dolor. Y le aplicaban el medicamento más fuerte que existe para el dolor. Se lo aplicaban y aún así no le calmaba. Y ella en sus noches de dolor llamaba al pastor Carlos y el pastor nos contaba, lo único que le ayudaba a tranquilizar el dolor era que oráramos o que cantáramos. Cuando la mente está con Dios, la carne no siente la cadena. Un espíritu libre. Y es lo que Cristo te promete. Si tú entiendes la libertad que Él te ha dado. Hay algo más que te quiero decir. El texto bíblico dice Pablo y Silas, no dice Pablo a solas. Pablo y Silas, no Pablo a solas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las crisis son más llevaderas acompañados. Es del diablo que cuando estás pasando un problema no hables con nadie. Es del diablo. Eso que yo me encierro, eso que yo tengo la estrategia, eso que yo tengo muchos años. Leía en estos días un libro que me ha marcado, se llama El dolor en el liderazgo, de Samuel Chang, un pastor. Y él decía que los grandes líderes casi siempre se quedan sin amigos, que los pastores se quedan sin amigos. Y lo peor que le puede pasar a un pastor, a un líder, a una persona que crece, es quedarse sin amigos, sin gente con la que pueda desahogarse. Todo el mundo necesita amigos. Y eso es bíblico. Yo les prediqué a ustedes que en medio de la depresión de Elías, Dios le proporcionó un amigo a Elías, le dio a Eliseo, que no lo dejó ni para ir al baño. Estuvo ahí Eliseo con Elías, le proporcionó no solo el que le iba a recibir el legado, le proporcionó un amigo que lo acompañó hasta el final de sus días, erradicando de él la soledad. Así que testificaron a los demás, los presos oían, escucharon a gente libre. Y yo me imagino a los presos escuchando a Pablo y a Silas, ¿no? He decidido. Y los presos, pero estos ¿por qué cantarán? Imagínense la canción, yo creo que decían, deberían cantar otra. En estas circunstancias que estamos, yo creo que ellos cantaban, oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manchopa. En el mundo en que yo vivo, siempre hay paz. Yo creo que cantaban eso, esos locos. Pero habían otros cantando, es decir, hablaban de alguien que vivía con un espíritu, ¿qué? Libre. Ahora, siempre para mí es paradójico ver que la vulnerabilidad fueron más usados. Cuando estaban aprisionados, gran multitud y la gente que necesitaba escuchar a Cristo, escuchó a Cristo. ¿Acaso esos criminales no eran gente con muchas prisiones internas? Eran los que más necesitaban escuchar la palabra. Y el carcelero se convirtió y su familia se bautizó y todos creyeron. En su momento más vulnerable, cuando estaban más atados, más usados fueron. Te quiero decir con esto que no se te haga raro cuando tú estés viviendo una crisis, alguien llegue a pedirte consejo también porque está viviendo algo similar. No se te haga raro que estés peleado con tu mujer y con tu esposo y llegue la vecina y diga, oiga, ¿me puede dar un consejo matrimonial? En tu momento de vulnerabilidad es cuando más te quiere usar. Y como dijo alguien, tú y yo solo somos la manguera por donde pasa el agua. Somos el canal que Dios usa porque en última la fuente de vida es Cristo. Nuestra vulnerabilidad no es para que Dios no la use. A todos se les cayeron las ¿qué? Las cadenas. Y esto para mí habla acerca de la libertad que Cristo trae.
Todos ese día experimentaron qué es ser libre. Lo que Cristo procura hacer en la vida de una persona. La gente que siempre testifica resistencia es gente de mucha influencia. Uy, arrimó. La gente que resiste mucho es gente que influye mucho. Pablo y Silas resistieron mucho y el carcelero dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fueron influyentes. Por eso la gente con espíritu libre testifica. Definitivamente la gente de espíritu libre es gente de otro calibre. Es gente diferente, gente que se nota, que se tiene que notar en los trabajos, en los lugares. Y por último, hay una tercera característica. La gente de espíritu libre trastorna, testifica, pero también triunfa. El pasaje dice, termina diciendo, versículo 35, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas queden en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron a la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. 38. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron. ¿Quién animó a quién? ¿Quién animó a quién? Pablo y Silas a los creyentes. Después se fueron de la ciudad. ¿Acaso el texto no termina en victoria? En triunfo. Escúcheme, Pablo y Silas triunfaron y son puestos en libertad oficialmente. Los mismos que los metieron a la cárcel fueron hasta la cárcel y los sacaron en libertad oficialmente. Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo honra en el camino. Y si tú obedeces a Dios, Dios te va a honrar en público. En público te va a honrar. Hay varios triunfos que te tengo que mencionar en este pasaje. El primero, los propósitos divinos. Definitivamente, testificarle a los presos y testificarle al carcelero era un propósito divino. Y Dios se salió con la suya. Triunfo. Segundo triunfo, el triunfo de la formación. Pablo y Silas fueron formados, cosa que todo carácter necesita. El triunfo de cumplir su promesa. ¿Sabías tú que cuando Pablo fue llamado al ministerio, el Señor Jesucristo le prometió que lo iba a bendecir, pero también le dijo: y te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre? Le prometió que iba a sufrir. ¿Y qué le está pasando a Pablo? Está sufriendo. Es decir, que se estaba cumpliendo la palabra. Y hay otros triunfos en el pasaje, sobre todo el triunfo de honrarlos públicamente por obedecerlo. Con el carcelero los funcionarios mandaron a decir que lo soltaran y Pablo dijo: no, que vengan ellos mismos. Dios los honró en el camino. Escúcheme, la gente de espíritu libre sabe que al final Dios siempre tiene una recompensa. Por eso, cuando tembló, cuando cayeron las cadenas, Pablo no vio la necesidad de huir. Porque los únicos que salen huyendo de lo que tienen que enfrentar son los cobardes. Pablo dijo: esta no es la manera es oficial, porque cuando Dios bendice, bendice con todas las de la ley. Dios no bendice a medias o a pedazos, o violando sus propios principios, o ilegalmente. Dios no bendice, Dios bendice eso oficialmente. ¿Sabes a qué me hace acordar esta historia? Me hace acordar a la historia de Mardoqueo y Amán. ¿Alguien la ha escuchado? En el libro de Esther. Hay que leer la Biblia, mi hermano. Mardoqueo, un personaje judío que fue honrado públicamente por su peor enemigo, Amán, que lo quería matar. Y la Biblia dice que después tienes que leer la historia, pero lo que te cuento es que Amán termina cabresteando un caballo, Mardoqueo montado en el caballo y Amán gritando por toda la ciudad: ¡honren todos a Mardoqueo! El que lo quería matar terminó haciendo eso, honrando a Mardoqueo.
Pablo termina honrado por los funcionarios que lo meten en la cárcel. Terminan pidiendo disculpas y lo terminan poniendo en libertad. Pablo es un hombre que pidió justicia, que vengan ellos porque nos golpearon en público, que nos pongan en libertad en público. Además somos ciudadanos romanos. Ese detalle es importante. Silas y Pablo eran ciudadanos romanos, es decir, que ellos no les pudieron haber hecho eso, porque eran romanos. Y hacerle a un romano eso implicaba que los que hicieron eso, ellos debían terminar sin el cargo y en la cárcel. Al parecer los funcionarios se pasaron por la galleta de que ellos eran también ciudadanos romanos. La cuestión es que las cosas al final terminaron a favor de Pablo y Silas, porque la gente que obedece a Dios, siempre las cosas terminan a su favor. Siempre. Siempre. Y escúcheme, por eso nunca hay que dejar de actuar en obediencia. El de espíritu libre sabe esperar la promesa de victoria que el Señor le promete. La gente prisionera nunca va a contar con finales triunfantes, como esta gente que terminó avergonzada. Y en las áreas que nos sentimos derrotados o prisioneros son áreas que tal vez nos hace falta entregarle a Cristo para que nos haga verdaderamente libres. Y definitivamente el mayor triunfo que una persona puede recibir es la libertad que Cristo le da. Pablo y Silas fueron a la cárcel, pero ellas eran gente de espíritu libre. Eran gente que había interiorizado y sabido qué es libertad. Por eso siempre de la libertad interna es que depende la libertad externa. Los triunfos nadie los detiene cuando vienen de Dios. Por encima del que sea, Dios nos hace triunfantes. Pablo y Silas son los que terminan animando a los creyentes. Son los que terminan dándoles una pedagogía en carne y hueso acerca de lo que es vivir el verdadero evangelio. Y hay más triunfos. Aquí voy terminando. Grandes triunfos hubo en esta vida. Primer triunfo, una joven se liberó. Los más malvados se les testificó. El carcelero y su familia se convirtió. Además de esto, una iglesia se fundó. Este es el inicio en cómo se fundó la iglesia de Filipos. Y en quinto lugar, una epístola se escribió, la carta a los filipenses. ¿Acaso todo esto no terminó en triunfo? Claro que sí. En un gran triunfo. La libertad de Cristo nos lleva al triunfo celestial. Nos lleva al cielo. ¿Cuántos quieren estar en el cielo por la eternidad? Esa libertad solo te la da Cristo. Pero yo necesito terminar con esto. Y si me has puesto atención hasta aquí, por favor préstame atención para terminar. Te pido que no te vayas a dormir. Quiero terminar dándote algunos aspectos de cuando Pablo estuvo preso en la cárcel. Recuerda que estuvo 5 veces, 4 registradas en la Biblia. La primera vez que estuvo preso en Filipos, estuvo alrededor de 1 noche y mediodía preso. Fue lo que leímos. La segunda vez fue en Cesarea, pero allá duró 2 años preso. La tercera vez en Roma duró otros 2 años en arresto domiciliario, dice la Biblia. Podía recibir visitas. Y ahí escribió 4 cartas. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Te quiero preguntar, ¿quieres oír cómo escribe una persona de espíritu libre estando en la cárcel? Así escribe. A los efesios les dijo, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad a precio de sangre. Así habla una persona libre, aunque esté presa. A los filipenses también les dijo, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad. Él estaba preso, pero podía orar. También les dijo a los filipenses, les dijo a los efesios, les dijo, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Lo está diciendo un preso. Gente de espíritu libre. ¿Sabes? ¿Quieres oír qué le dijo a los filipenses? A los filipenses estando en la cárcel les dijo, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, porque para mí el vivir es Cristo.
Así escribe, así habla la gente de espíritu libre. Además les dijo, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense con todo el mundo. Vea que son que todo el mundo vea que son considerados como lo que son, que dice que son. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Denle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y también les dijo, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz que sobrepasa todo. Dice, y la paz de Dios guardará dos cosas: su corazón y esta. Miren lo que les dijo a los filipenses estando en la cárcel. Les dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con casi nada o con todo. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto escribía Pablo a los colosenses estando en prisión. Les escribió y les dijo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo del sufrimiento de Cristo. Les dijo también, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y les dijo que esta me encanta. Escuche esta que le dijo a los colosenses. Les dijo, Él, Cristo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria. A Filemón le pidió que se reconciliara con Onésimo y le dijo, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí preso. Padre amoroso para la gente. Pero quiero terminar diciéndote que el último encarcelamiento de Pablo resultó en su muerte. Y la última carta que él escribió, la segunda vez que estuvo preso en Roma, fue segunda de Timoteo. Después de esta carta, Pablo muere. Él murió encarcelado. Lo decapitaron. Esa fue la sentencia. Pero tú quieres escuchar lo que escribe alguien encarcelado, saber que va a morir, pero con un espíritu libre. Escribe así: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dijo que me daría. Las últimas palabras para su siervo Timoteo. Le dijo, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. 2 veces le dijo, ven pronto a visitarme porque estoy listo para morir. Y le dijo, Demas me abandonó. Crescente se fue a Galacia. Solo Lucas está conmigo. Trae por favor a Marcos contigo cuando vengas porque me será de mucha ayuda para el ministerio. Alejandro, el que trabajaba el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará. Cuídate de él, Timoteo, porque se opuso firmemente a todo lo que le hemos dicho. La primera vez que fui ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia a todos los gentiles. Y Él me libró de una muerte segura. Y las últimas palabras de Pablo: así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Nunca más se volvió a levantar la mano de Pablo para escribir, porque después de esto murió. Así habla la gente de espíritu libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué me enseña Pablo? Que mi libertad no depende de una condición.
¿Sabe qué te enseñó Dios hoy? ¿Para qué te trajo? Para decirte que tienes que vivir libre, porque esa persona que te abandonó, ese amor, eso que tanto deseas, tú no puedes vivir en prisión o aprisionado por eso. Tú necesitas vivir el amor de Jesús, porque así vive la gente que es libre. Dios te trajo aquí porque sabe que tú tienes cosas que te aprisionan, pecados que no has podido dejar, cosas que te manipulan. Y aunque hoy goces deleitando tu naturaleza pecaminosa, mañana vas a sufrir mucho porque no te va a gustar. Pero que no sea demasiado tarde, cuando ya no puedas retroceder el tiempo. Hoy Jesús te quiere hacer libre. La gente libre trastorna, testifica y triunfa. No se lo olvide. Padre, quiero terminar esta hora dándote gracias. Quiero terminar dándote gracias porque estos amigos me han prestado sus oídos. Quiero terminar diciéndote gracias por todo lo bueno que haces. Quiero pedirle que por favor ore para terminar conmigo diciéndole: Señor, ayúdame. Señor, yo oro por esa persona que se siente prisionera de una atadura, de una adicción, que se siente prisionera, Señor amado, de un sentimiento, de una condición, de una enfermedad, que se siente prisionera de un mal hábito. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que hagas a esa persona libre por completo en este lugar. Trae libertad y que esa persona viva en completa libertad. Que esa debilidad no le maneje. Que esa debilidad no sea la que guíe sus pasos. Que esa situación no sea la que lo lleve, Señor, a decidir qué hacer, sino que sea tu Espíritu Santo. Señor, puede que la condición de muchos de nosotros no nos la quites y continúe y nos acompañe hasta el día de nuestra tumba. Pero ayúdanos a entender que la libertad que tú nos das no depende de mi circunstancia, depende de mí, Señor. Señor, así como Pablo, que aunque prisionero, era libre en espíritu, tenía un corazón sano, te adoraba, no dejaba de cantarte y de adorarte. Claro que sí, tuvo que tener luchas y crisis de fe emocionales, pero se levantaba, porque la convicción era más fuerte que la emoción. Y yo te quiero pedir que nuestra iglesia en Misión Vida Vosa sea una iglesia de convicciones y no de emociones. Sea una iglesia verdaderamente libre. Ayúdanos a actuar como gente liberada por ti. Ayúdanos a actuar como gente, Señor amado, que ha recibido y entendido la libertad que tú le prometes. Yo te quiero pedir que nos ayudes en todas las cosas. Te quiero pedir en esta hora y en este tiempo que abra las ventanas de los cielos. Y que toda persona que salga de aquí hoy salga completamente libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Me uno a la oración de ese joven, de ese adulto, de esa familia que tiene esas luchas. Oro por esa persona que tiene esas luchas sexuales, para que tú la hagas libre, Señor amado, completamente de todo aquello que la aprisiona. Oro, Señor, para que tu firmeza esté en nosotros. Oro para que vivamos en esa libertad latente que tú nos prometiste, porque nos dijiste: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Señor, yo te adoro, te alabo, te bendigo, y junto con esta hermosa iglesia que vino hoy, Padre, te bendecimos y te damos gracias por la mayor libertad que nos has dado, la salvación. Te damos toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a él.